Vamos a dar continuidad a nuestro programa. Hoy vamos a iniciar de verdad con un ponente que sabemos que vamos a disfrutar, no solo por la alegría de su palabra, sino por la profundidad y sencillez que nos hacen recordar el sentido de la educación. Quiero hacer mención textual de una frase que él menciona y nos dice: una buena escuela se construye sobre la vida de sus alumnos. Estamos privando a los niños de su vida. Solo les cargamos de más actividades formativas cuando lo que necesitan es vivir experiencias y así tendrán algo que compartir al día siguiente en la escuela. Sobre esa experiencia se construirá el conocimiento. Él es un reconocido psicopedagogo, es investigador asociado al Instituto de Ciencias y Tecnologías de la Cognición del Consejo Nacional de Investigación en Italia. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a realizar investigaciones vinculadas al desarrollo del niño, analizando su pensamiento, su interacción con el mundo, sus capacidades, sus necesidades y sus demandas educativas. Con el seudónimo de Frato, firma viñetas satíricas sobre temas de educación, ciudad, juego, niñez, que invitan al cuestionamiento del sistema y a la apuesta por la transformación de nuestra sociedad. Ha publicado decenas de títulos, muchos de los cuales fueron traducidos a varios idiomas. Es creador y responsable del proyecto internacional La Ciudad de las Niñas y los Niños, que se desarrolla en Italia, en España y 9 países de América Latina. También es un defensor incansable de la Convención de la ONU de los Derechos de los Niños. Hoy nos acompaña desde Italia con la conferencia ¿Puede un virus cambiar la escuela? Yo les pido que por favor demos una calurosa bienvenida al maestro Francesco Tonosi. Maestro, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, os agradezco mucho por esta invitación. Es la segunda vez que llego a Guadalajara. Estaba en vuestra ciudad en abril del 2008 a dar una conferencia, esta vez en forma presencial. Hoy, de esta forma rara, especialmente para personas de mi edad, me parece casi un milagro esto de poder viajar tanto quedándome sentado en mi casa. Bueno, el título de esta conferencia lo elegimos desde el último libro que publiqué hace poco, salió al final del año pasado, y es un pequeño libro que cuenta un poco esta historia recién que estamos viviendo, que lamentablemente está siguiendo, parece que no termina. En Italia tenemos datos que dicen que este virus está volviendo fuerte. Por lo cual, este libro cuenta la historia de esta experiencia dramática, a veces trágica, especialmente para nosotros los viejos, pero también apasionante, que nos llevó soluciones nuevas, inesperadas antes, por lo menos para gente como yo, que de tecnología entiendo muy poco. Y es una historia que empieza en marzo del año pasado, cuando en Italia, como sabéis, el primer país del occidente que recibió este virus, empezó esta historia, cuando el gobierno italiano nos obligó a quedarnos todos cerrados en casa. Esto fue una cosa rarísima que no había ocurrido nunca. Yo soy bastante viejo para acordarme, como primer recuerdo de mi infancia, el bombardeo de mi ciudad en la Segunda Guerra Mundial. Entonces también teníamos que cerrarnos en casa, pero a una hora. A una hora era obligatorio volver a casa, es el toque de queda, y cerrar las ventanas, no mostrar luces para evitar el bombardeo de los aviones. Pero en este caso era distinto. Era todo el día. Días, meses enseguida,
encerrados en nuestra casa sin poder conectar con hijos, nietos, compañeros, colegas. Bueno, cuando todo esto ocurrió, se empezaron a matizar los temas. Después de haber dicho cerrados en casa, no podéis salir, punto, se empezó a decir, pero bueno, no se puede. Hay algunas necesidades irrenunciables. Y es interesante seguir este proceso, porque por primero se aclaró que la gente tenía que seguir comiendo, y por lo cual fue permitido a cada familia que podía salir una persona cada semana para compras en la tienda más próxima de casa, para decir cuánto era restringido, fuerte la obligación y la prohibición. Y después se empezó a decir que no era solo comer y no solo las medicinas, porque las farmacias también estaban abiertas, sino que había también un problema de información, por lo cual se quedaron abiertos los kioscos y se podía salir todos los días a comprar el periódico. Y después se examinó el tema de los fumadores, que no me parece que era tan decisivo como los otros. Podía ser una oportunidad, diciendo lo sentimos, pero no podemos ampliar más los permisos, pero no. Se pensó que era correcto que los fumadores podían salir para comprar tabaco y se quedaron abiertos los tabacos. Y por último, se analizó el problema de los perros. También se reconoció que los perros tenían derechos y los dueños de los perros tenían deberes con sus animalitos, por lo cual se permitió que cada día los propietarios de los perros podían salir cerca de casa por lo menos una vez cada día. Y he dicho terminó porque allí se paró. Es impresionante que no se examinaron los derechos de los niños. No se ha puesto el tema si había necesidades irrenunciables de parte de los niños. Ni se examinó el tema de los derechos de los niños. Prácticamente con la pandemia, yo creo en todo el mundo, la Convención de los Derechos de Niños se suspendió. Pensamos, por ejemplo, que hay un artículo 12 en la Convención que dice simplemente, pero claramente, que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez se tomen decisiones que los afectan y que las opiniones de los niños hay que tenerse en cuenta. Esto no lo dice una exhortación, no lo dice una opinión de alguien, lo dice una ley del Estado a un nivel muy alto, porque siendo un tratado internacional solo tiene por encima la Constitución de cada uno de los países. No se consultaron. Yo creo que consultando a los niños probablemente teníamos que tener en cuenta de otras necesidades irrenunciables. Por ejemplo, el juego. Por ejemplo, el contacto con los amigos. Por estos temas, me habría gustado que nuestros gobiernos, a sus expertos sanitarios, no pedían sí, sino cómo. Así como lo han hecho por otros temas, como la comida, como el fumo, como los perros. Los expertos dijeron cómo se podía conseguir este resultado y nos dijeron que teníamos que entrar uno a la vez, con mascarillas, con guantes los primeros días, por lo menos en Italia, limpiando las manos, bueno, todo lo que se podía decir a los niños, claro que podéis jugar, pero en esta manera. No se ha hecho. Lo único que supervivió fue el derecho a la escuela, aparentemente. Claro, una escuela rara, porque era una escuela cerrada. Una escuela que llegaba de otra forma, como ahora yo estoy hablando con vosotros.
Pero la escuela que salió en esta forma fue una escuela rara, o por lo menos pareció rara, porque al final se quedó una escuela que solo era compuesta de clases y tareas. La escuela había perdido todo el entorno, si queréis, todos los disturbios, el recreo, la entrada, la salida, las bromas, las distracciones. Los docentes se encontraron directamente y personalmente frente a cada uno de los alumnos a través de una pantalla, dando clase y dictando tareas. Yo creo que ha sido una experiencia muy importante para entender lo que es la escuela y entender lo que no debería ser la escuela. De esto hablaremos un poco más tarde. Perdonáis que son los problemas de esta forma de estar conectados en directo. Decía que la escuela se ha mostrado un poco como era, porque no cambió. Y esto es el primer punto que me interesaba aclarar. Esto en Italia se notó mucho porque la escuela italiana, el Ministerio de Educación italiano, asumió como lema, en italiano era la scuola non cambia, que significa la escuela, sí, sono un collegamento. Estoy conectado con el exterior, por favor. Perdonáis de nuevo. La escuela no para. Esto fue el lema que asumió el Ministerio de Educación italiano como su forma de presentarse. Todos los días en la televisión se leía esta frase. Yo me pregunto cómo es posible, si se ha parado el mundo, que la escuela no pare. Porque la pregunta correcta es de quién es esta escuela. Si la escuela prefiere o puede o imagina de poder seguir por adelante como si no pasara nada. Porque efectivamente la escuela siguió por adelante, no paró. Y no paró significa que siguió con su programa. Y mientras los alumnos, niños, niñas, chicos, chicas, adolescentes, estaban bombardeados de estas noticias, a veces horrorosas, que llegaban a todas las horas a través de la televisión en la casa de todos, la escuela proponía los dinosaurios, proponía Napoleón, la fotosíntesis clorofílica, Nueva Zelanda, bueno, lo que tocaba por el programa. Siguió por adelante, no paró. Es evidente que esto produce un choque impresionante. Fue en este momento que yo me permití de hacer una propuesta a la escuela, diciendo, por favor, escuela, párate, renuncia a tu programa, renuncia a las tareas, dedícate a tus alumnos y vive con ellos la vida que están viviendo en su mundo, que en este momento es su casa. Y allí salió una propuesta, repito, de sentido común, no me parece tan creativa, que llamamos la casa como laboratorio. Es decir, si los niños están viviendo en casa con sus padres, que sea la casa
el lugar de la investigación, de la reflexión, de las tareas. Transformar en tareas las actividades domésticas y proponerla a los niños, a los alumnos, y después discutirlo con ellos del punto de vista de la escuela. Repito, no como actividades de recreo o actividades de cualquier tipo, no, como actividades escolares. Reflexionar sobre la cocina, yo decía, por ejemplo, la matemática de la cocina, el tiempo de cocción, la temperatura, la mezcla de los elementos, el sabor, analizando todo esto. Y la lengua de la cocina. Escribir una receta no es fácil. Hay que hacerla de manera que quien la lee pueda repetir la experiencia. No es banal. Y esto podía ser una tarea simpática porque en este caso se podía pedir a los padres de ser asistentes de los docentes, crear una colaboración real. Y creo que esto podía solucionar muchos problemas de lo que encontraron las familias en esta situación muy complicada, a veces con espacios muy reducidos, con niños, varios niños que tenían que compartir pocos instrumentos. Y todo esto fue un tema muy interesante y en algunos países se recibió esta propuesta. Por ejemplo, en Argentina, el ministro de Educación ha tenido conmigo una conferencia a la cual participaron montones de personas, parece más que 200.000 personas, y el ministerio publicó este folleto, Saberes cotidianos, explorar, jugar y aprender en casa, que se repartió en decenas de miles de copias, especialmente llegando a los niños que no tenían conexiones a Internet. Me parece un hecho pequeño, pero de sensibilidad educativa, porque como decía una inspectora que encontré en uno de estos encuentros virtuales con Argentina, decía, a muchos los aburrimos y a muchos no llegamos. Esto es el tema. A muchos no se llegó y a los que se llegó muchas veces los aburrimos. Pero esto no es un tema de la pandemia. Es que también antes ocurría lo mismo. Porque también antes de la pandemia a muchos no se llegaba. No porque no asistían a clase, porque asistían pero no entendían. Se aburrían. Los niños que se aburren son ausentes. No están aprovechando de la oferta educativa. Aburriéndose significa que están fuera. La escuela aprovechó de estas tecnologías que estamos utilizando ahora nosotros, por ejemplo, las plataformas, en esta forma banal, pasiva, para hablar a los niños. Los chicos, los adolescentes, dependiendo de la edad, tenían que seguir las clases de los profesores tomando notas y después recibir tareas y responder a preguntas en la interrogación. Bueno, esto es, repito, una forma para aprovechar de una tecnología muy desarrollada de una forma muy banal. Nosotros también utilizamos estas tecnologías, porque cuando todo empezó, yo he pensado que era importante, urgente, que los alcaldes de nuestras ciudades, vosotros sabéis que tenemos una red de ciudades de las niñas y de los niños, son como 200 ciudades en varios países del mundo, y yo escribí a los alcaldes diciendo tenéis que convocar urgentemente los consejos de niños, claro, en forma virtual. Y se hizo.
Los alcaldes convocaron los consejos. Muchas veces los consejos durante la pandemia se reunieron más frecuentemente que antes, porque a los niños les gustaba mucho y era una forma para estar juntos, para encontrarse, para romper el aburrimiento de estos días que no terminaban nunca y se seguían uno detrás del otro sin cambios. Bueno, convocamos los consejos y utilizamos estas plataformas para escuchar a los niños. Es distinto. No para dar clases, sino para el contrario, para que nos dijeran qué estaban viviendo, cómo estaban viviendo, qué pasaba. Si tenían ideas, propuestas para sus alcaldes, cosas que podían necesitar o que podían necesitar los otros niños, los compañeros, de los cuales ellos sabían de ser representantes. Y allí nacieron muchas propuestas, muchas ideas. Los niños conectaron con el alcalde, en algunos países conectaron con ministros y fueron encuentros muy interesantes. Y los niños en estos encuentros expresaron los que estaban viviendo. Nosotros tenemos una fotografía que sale de muchos países, de Europa y de Latinoamérica. Y es muy interesante notar que las respuestas de los niños a la pregunta ¿cómo estáis viviendo esta experiencia? Contestaron en maneras muy parecidas. Esto confirma que los niños son niños un poco en todo el mundo, con diferencias culturales, sociales, pero por una parte importante son niños que se parecen mucho. Y las tres cosas que salieron de esta encuesta, la primera que salió lo más fuerte fue que extrañaban los amigos. Esto es lo que faltó más, lo decía al principio, no hemos respetado los derechos de los niños. ¿Pensáis que el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño dice que en todos los asuntos el interés del niño siempre debe considerarse superior? ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Bueno, extrañaban los amigos. Esto muchas veces se expresó con la idea que extrañaban la escuela, pero extrañaban la escuela porque la escuela lamentablemente, no creo que es útil a la escuela, se ha quedado como el único lugar donde los niños se encuentran. Una vez cuando yo era pequeño, pero también cuando eran pequeños mis hijos, los ámbitos de los niños eran muchos, pero tres eran fundamentales: la familia, la escuela y la calle. Digo calle para decir lo que estaba fuera de la casa, fuera de la escuela. El espacio público, la ciudad. Hoy esta tercera dimensión desapareció. Los niños viven entre casa y escuela, y escuelas, porque a la escuela oficial, a la escuela pública, a la escuela obligatoria, se añadieron las escuelas de la tarde, las escuelas de deporte, de lengua, de actividades artísticas. Bueno, siempre en la idea que los niños no tienen que perder tiempo. Y es impresionante notar que al contrario, el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño dice que los niños tienen derecho al tiempo libre, que sería un tiempo perdido, un tiempo en su mano, que no hay que tocar, que no hay que ocupar, hay que dejarlo. Lo segundo que salió y sorprendió bastante eran niños de primaria, niños bastante pequeños.
que decían que lo estaban pasando bien con sus padres en su casa. Ya lo sabemos que hay situaciones de peligro, de necesidad, donde no pasaron bien. Pero eran niños que no vivían bien a pesar de la pandemia, y con la pandemia es probable que vivieron peor. Pero la mayoría de los niños que contestaron a nuestra pregunta nos dijeron que lo estaban pasando bien. Y lo tercero que salió con mucha evidencia es que eran hartos de clases en pantalla y de tareas. Y esto también ha sido unánime. Todas las niñas y niños dijeron lo mismo. En el libro contamos 3 experiencias para explicar un poco, para mostrar cómo los niños vivieron estos meses. Una experiencia fue de Italia, una de España y una de América Latina, de Argentina. Experiencias donde los niños trabajaron mucho. Por ejemplo, la experiencia italiana fue impresionante porque en esta ciudad que se llama Latina, una ciudad cerca de Roma, el Consejo de Niños y Niñas no solo se convocó siempre a lo largo de la pandemia, pero mientras que antes se convocaba cada 15 días, en la pandemia se convocó cada semana. Y fue casi una petición de los niños encontrarse con más frecuencia. Y trabajaron mucho y avanzaron propuestas al alcalde, y algunas de estas propuestas fueron aceptadas y realizadas por el ayuntamiento. En Huesca, en España, la experiencia fue igualmente intensa y fue muy interesante la relación que el Consejo de Niños y Niñas abrió con la Casa de los Ancianos. Los niños se dieron cuenta que esto era un momento muy fuerte, muy dramático para estas personas mayores que estaban aisladas, solas, y abrieron un canal de comunicación, enviaron mensajes, dibujos, historias, conectaron con ellos. Bueno, fue muy interesante y de mi punto de vista como viejo, muy conmovedora. Y la experiencia argentina también ha sido muy interesante porque se experimentó mucho sobre las plataformas. En este caso, las plataformas se utilizaron para actividades varias y hasta para jugar. Los niños hicieron propuestas, utilizaron los programas de la computadora y llegaron a ser expertos en el uso virtual de estos instrumentos. Y bueno, esto fue todo una... Y naturalmente, después de toda esta experiencia, a lo largo de la clausura, del encierre, empezaron a salir las peticiones para la reapertura. Y ahora estamos en esto, esperando que no vuelva la necesidad de encerrarnos. En Italia ya se está hablando de esto porque tenemos una subida del virus. Esperamos que no llegue a tanto, pero bueno, es posible. Y por la apertura, yo me atreví también a hacer propuestas. Pero repito, no son propuestas que salen de una teoría pedagógica. De nuevo, intenté a que fueran propuestas de sentido común y lo más posible conectadas con lo que las leyes dicen. Y presenté como 5 puntos que ahora voy a presentar brevemente. Pero antes tengo que hacer 2 aclaraciones. La primera, que me preocupa muchísimo. Estoy escuchando prácticamente todos los días personas que dicen cuánto
perdieron niños, niñas, chicos y chicas en este largo tiempo de suspensión de la escuela? ¿Y cómo podemos recuperarlo? Yo creo que es una pregunta mal puesta y incorrecta. Yo creo que sería mucho más útil y correcto ponerse la pregunta contraria. ¿Cuánto ganaron y cuánto aprendieron niñas y niños en estos 2 años casi de interrupción o de una escuela hecha en una manera totalmente distinta? ¿Cuánto ganaron especialmente en el tiempo en el cual la escuela se quedó cerrada y ellos han tenido que vivir aislados en su casa con sus padres? Yo no tengo dudas que todos aprendieron mucho y aprendieron cosas importantes por la vida. Aprendieron a vivir y convivir con el miedo, con el luto, con el cansancio y con el aburrimiento. Gestionar un tiempo tan largo. Aprendieron a convivir con sus padres. Parece banal, no lo es, ni por los padres ni por los hijos. Y claro que fue una experiencia totalmente distinta para los pequeños, por los cuales a veces fue un privilegio tener a su disposición los padres por todo el tiempo, cuando especialmente la figura paterna muchas veces en la familia es bastante ausente por necesidades de trabajo. Distinto es la experiencia de los adolescentes, que al contrario viven una etapa de la vida en la cual tienen que vivir un conflicto con sus padres y por esto necesitan salir de casa en todos los sentidos, simbólicos y reales. Intentan estar en casa lo menos posible, pero han tenido que quedarse en casa. Y para ellos sí, que imagino ha sido muy complicado. Por lo cual, pero hay también aprendizajes aparentemente más banales, que no son banales por nada. Muchos niños nos comentaron que aprendieron a cocinar, niños y niñas. Y esto también tiene su importancia, su sentido. Se superan los problemas de género. Y la escuela puede aprovechar de estas experiencias, de estos conocimientos, llevarlas a la escuela, que la escuela dedique tiempo para analizar estos temas, a profundizarlos de su punto de vista, casi como tareas. La segunda premisa a los 5 puntos es esta, que si queremos pensar una escuela que corresponda a las necesidades sociales y personales de niños y niñas y de la sociedad, yo creo que tenemos que pensar a una mesa de trabajo a la cual se sientan 4 protagonistas: la ciudad, la escuela, la familia y los niños. Tienen que estar presentes los 4 y que todo lo que se decida en 4. Los que estará ausente lo tendremos en contra. No es difícil entenderlo. Si no estará presente la ciudad tendrá la culpa de todo lo que no funciona en la escuela. Si no estará presente la familia, la tendremos siempre lista a denunciar la escuela, a criticar la escuela, a decir que no funciona y tal. Y es evidente que si los niños no estarán sentados con nosotros, todo lo que se decide para ellos no tendrá valor. Y no respetarán las normas. ¿Por qué no participaron a definirlas?
Bueno, las propuestas, para mí fue muy interesante avanzar estas 5 propuestas, porque, bueno, no sé si sabéis que a lo largo de mi vida yo me ocupé prácticamente por toda la vida de educación, de escuela infantil, de varias actividades dentro de la escuela. Y en un momento, justo hace 30 años, puse en marcha un proyecto que llamamos La Ciudad de los Niños. Y La Ciudad de los Niños. Y los dos, bueno, uno era un tema educativo que seguía los temas, perdonáis, sí. Perdona, estoy conectado en Internet. Oui, perdonnez-moi. Je suis connecté en Internet en una conférence. Perdonnez. Je ne peux pas répondre. Hay algunas cosas que no funcionan bien. Es difícil que podemos explicar a la gente que nos llama de lejos, esto era de Francia, lo que está pasando. Bueno, decía que estos dos temas se movían casi cada uno por su cuenta. Y de manera que, por un lado, yo discutía con docentes, directores de escuelas, responsables de educación, y por otro lado, el tema político con los alcaldes de las ciudades y tal. Bueno, en este momento, con la pandemia, los dos temas se van cruzando. Por lo cual, algunas de estas propuestas, exactamente las primeras, salen especialmente del proyecto La Ciudad de los Niños. Y la primera es que la escuela sola no puede. Yo creo que esto salió muy claro. La escuela, porque lo que ha hecho la escuela italiana que comentaba al empezar es absurdo. La escuela que pretende de ser aislada y seguir por adelante y no pararse, es una escuela que no tiene sentido y no funciona. La escuela necesita ayuda. Y por esto pensamos que la ciudad y la escuela tienen que aliarse y la escuela pedir a la ciudad una colaboración, una ayuda para que se pueda vivir la escuela también fuera de la escuela. Es decir, que la ciudad pueda ofrecer a la escuela ocasiones educativas fuera de la escuela, ofrecidas por entidades públicas y privadas, que pueden ser cualquiera, una empresa, una fábrica, una granja, un museo, un despacho público o privado, un banco, un correo. Cualquier puede decir, bueno, que vengan los niños y que vivan una experiencia para entender lo que hacemos aquí. Es una experiencia que en Italia se ha hecho hace muchos años, se llamó Proyecto Educativo Integrado, y yo creo que vale la pena proponerlo de nuevo. Es un poco lo que se dice cuando se habla de una ciudad educadora. Una ciudad educadora porque ofrece ocasiones educativas que la escuela, si quiere, puede aprovechar, puede utilizar. Y es evidente que esto también ayuda a la escuela a dividir grupos pequeños para garantizar la distancia que ahora, por temas sanitarios,
es una necesidad. Una segunda propuesta que llega del proyecto La ciudad de los niños y de las niñas es conectada con el tema de la autonomía de los niños. La propuesta es que los niños vayan a la escuela sin adultos, que sea una norma, una propuesta que avanza al alcalde, que propone a la escuela, que pactan escuela y ciudad, que los niños se muevan solos. No hay problemas, no importa cuánto es grande la ciudad, tenemos experiencias hechas en muchas ciudades de distinto tamaño y distintas características de Latinoamérica, de Europa. A los niños no les ocurre nada. Los niños saben moverse si son solos, solos en el sentido de entre amigos, si no hay adultos. Si hay adultos es diferente. Los niños intentarán hacer cosas raras, pero si son entre ellos, se cuidan, se controlan, son responsables. Y esto también es educativo. Y claro, que tenemos la mitad de la gente que se mueve. Y esto vale mucho. La tercera propuesta, siempre en la relación entre ciudad y escuela, es que la ciudad regale a la escuela las calles que rodean la escuela. Bueno, parece una banalidad, pero si lo pensamos, significa que la escuela puede aprovechar de un espacio mucho más amplio, porque las calles que rodean la escuela, no solo para la entrada y la salida, sino para la duración de la escuela, están cerradas al tráfico, al tránsito. Significa que estas calles llegan a ser un espacio de respeto y de competencia de la escuela, que la escuela puede utilizar por sus actividades, por recreo, pero también por gimnasia, también por clases. Y en el mismo tiempo creamos una zona de respeto que protege la escuela del ruido, de la contaminación y del peligro. La cuarta propuesta es una propuesta más profunda, más directa a la pregunta ¿qué escuela queremos? Recrea lo dice muy bien en sus documentos. Queremos una educación para la vida. Es difícil que encontramos una escuela o la escuela. Algunas escuelas siempre la hemos encontrado, porque buenas escuelas siempre la hemos tenido. Pero no es la escuela para todos. No es la escuela para los últimos. Esta es la escuela que me preocupa. No es la escuela de nuestros hijos, que tienen familias, que pueden ayudarlos. Son las escuelas para las personas que tienen familias frágiles, familias sin cultura, o por lo menos sin nuestra cultura, que es otra cosa. Estoy de acuerdo, una educación para la vida. Y me parece muy interesante que esta expresión puede ser un buen resumen de lo que dice hoy en día la ley que vale en todos nuestros países. Esto es muy interesante porque tenemos una ley que compartimos. Podemos hablar de lo mismo, asumiendo esto como base de debate. Es la Convención de los Derechos de la Infancia. Lo decía antes, siendo un tratado internacional, tiene una dignidad jurídica muy alta. Vale más de las reformas, vale más de la legislación ordinaria, vale más de las propuestas de los distintos estados o de las distintas provincias o de los distintos directores, inspectores, todo lo que queréis. Está encima. Por lo cual no podemos decir no lo hacemos porque tenemos una
un reglamento que dice el contrario, no lo hacemos porque tenemos no sé qué. No podemos tener cosas en contra a una ley de este nivel. Y bueno, vamos a ver qué dice. Lo primero lo dice el artículo 28, que habla justamente de escuela y explica por qué los estados que ratificaron la convención se comprometieron a tener una escuela pública y gratuita para todos. La explicación es muy simple. Dice que tendrán una enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos para garantizar la igualdad de las posibilidades. Esto es el objetivo. El objetivo no es que todos consigan el 6, la suficiencia. Es para garantizar condiciones de igualdad de oportunidades. ¿Y cómo debe ser esta propuesta? Lo dice el artículo 29, que no se refiere solo a la escuela, sino a la educación como tal, involucrando la familia, la escuela y la sociedad. Y dice que la educación debe estar encaminada a favorecer el desarrollo de la personalidad de los alumnos, de los niños, no de los alumnos, de los niños, de su actitud y de sus capacidades hasta el máximo de sus posibilidades. Atención, nos dice que la educación familiar, por ejemplo, debe estar encaminada a que los hijos consigan los resultados deseados o previstos para los padres. Ni dice que en la escuela los alumnos tienen que conseguir los niveles previstos de los programas, por los profesores, por los libros de texto, por los padres. No, dice casi el contrario. Dice que el objetivo primario de la educación es ayudar a cada alumno a desarrollar su personalidad, sus actitudes, sus capacidades. Y esto no para conseguir un nivel aceptable, sino para llegar a la excelencia, porque habla del máximo nivel posible. Es evidente que cada uno de nosotros, al máximo nivel posible, puede llegar en una cosa, en dos, los que tienen muchas posibilidades, pero normalmente tenemos una excelencia. El papel de la educación es ayudar a cada uno de descubrirla. Lo dice muy bien el gran escritor Gabriel García Márquez, que habla de un juguete preferido. Dice, cada uno de nosotros tiene escondido un juguete preferido. Papel de la educación es ayudar a cada uno a descubrirlo y después dedicarse solo a esto, porque esto será la manera para conseguir la felicidad. Bueno, me gusta mucho. Yo no sé si podemos decir que cada uno tiene que dedicarse solo a lo que le gusta, pero diría que debería dedicarse especialmente a lo que le gusta. Y esto será el motor para recuperar lo que le gusta menos y que puede desarrollar menos y que probablemente en la vida le va a ocurrir menos. No tiene sentido que a cada uno se pida de desarrollar todos los ámbitos culturales y castigarlo hasta repetir un año, porque tiene algunas lagunas. Tenemos que tener lagunas. Cada uno de nosotros tiene lagunas. Lo importante es si tenemos excelencias
Y lamentablemente de esto la escuela se ocupa poco o nada. Aquí el tema se hace muy amplio y no tenemos tiempo para hacerlo, pero como termino, y dentro de poco voy a terminar, hay tiempo para preguntas y estoy a vuestra disposición. Bueno, el tema es, repito, la escuela, la educación familiar y escolar tiene este objetivo. En este sentido es muy claro la relación con lo que Recrea propone. Una educación para la vida. Es la educación para que cada uno desarrolle lo que le gusta, lo que sabe, lo que es su vocación, porque este tiene que ser mañana. Esto será su papel en la sociedad. Que cada uno pueda jugar lo mejor que tiene por mañana. Esta es la mejor forma de orientación profesional. No sabemos lo que necesitará el mundo dentro de 10 años. Nadie sabía que este año o el año pasado necesitábamos muchísimo de médicos y enfermeros. No sabía nadie. Y no teníamos lo suficiente. Lo que va a pasar el próximo año o dentro de 5 años no lo sabe nadie. Por lo cual todo lo que se está haciendo, diciendo que mañana lo mejor es que sean ingenieros o que sean enfermeros o que sean no sé qué, es falsedad. Yo no tengo dudas que mañana, como hoy, necesitamos personas que se sientan realizadas, que han podido ser lo por lo cual nacieron. Allí sí que darán un aporte fundamental, importante, porque será rico de pasión. Esta es la escuela que necesitamos. Es evidente que esta escuela debería ser una escuela que propone a los niños un amplio abanico de lenguajes, de manera que cada uno encuentre lo suyo y se dedique a este. La escuela que tenemos es el contrario, una escuela que creciendo en edades va reduciendo los lenguajes. A nivel de infantil son presentes casi todos los lenguajes, incluidos los lenguajes del cuerpo, de las emociones, de la fantasía, las actividades plásticas, las manos. Pasando a la primaria ya se van perdiendo y siguiendo se pierden hasta que se queden solo los más formales. Y es evidente que esta escuela va perdiendo las personas que al contrario se dedican y tienen estos lenguajes como lenguajes propios. No es la escuela que necesitamos. En esta escuela lo que no funciona, por ejemplo, es el aula. No se puede vivir muchas horas en el mismo lugar haciendo de todo. Porque en esta manera no pasa lo que estábamos proponiendo, lo que dice el artículo 29. No puede ser que cada uno encuentre su juguete preferido porque no. Lo que yo estoy pensando, que estoy proponiendo, es una escuela de talleres y laboratorios. Es decir, una escuela donde los espacios son muchos y distintos y no son todos iguales, no son aulas, sino son lugares especializados donde se hace una cosa. De la huerta al aire, que es un laboratorio de botánica, a el laboratorio de ciencias adentro, con lupas, microambientes, a un laboratorio de teatro, a un laboratorio de literatura, uno de matemática, y la vida escolar sería un recorrido, un viaje, en el cual los niños pasan de un lugar a otro haciendo cosas distintas, probablemente con muy pocas sillas, porque no hace falta sentarse para muchas de estas actividades. Bueno, repito, el tema es muy complejo
y puedo solo tocarlo. Para llegar al último punto, que es la participación. Es un punto fundamental. En la Convención de los Derechos del Niño hay un artículo 12 que dice muy claro que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Y sigue diciendo que las opiniones de los niños hay que tenerse en cuenta. Repito, los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Bueno, en la escuela todos los días se toman decisiones que afectan a los niños. Y los niños tienen derecho a expresar su opinión. Por lo cual, la participación de los niños es una condición esencial para que funcione una propuesta educativa. Y la participación de los niños debe ser una forma reservada a todos los niños. Es de una forma para vivir una experiencia de democracia. Educar a la democracia, yo creo que está escrito en todos los programas escolares de todas nuestras sociedades. El tema es que la democracia no se enseña, la democracia se practica, se aprende practicándola. Y bueno, la propuesta de nuevo es una propuesta simple. La clase vive la experiencia de la asamblea. La asamblea de clase es un momento semanal en el cual la clase suspende su actividad didáctica, da la palabra a los alumnos y a las alumnas que discuten cómo funciona la escuela y hacen propuestas libremente. Y de las asambleas de clase se pasa al nivel del consejo de alumnos y alumnas, que es una forma de representación de los alumnos frente a la dirección de la escuela. Es decir, el director de la escuela se encuentra, ponemos cada 15 días, con los representantes de todos los niveles escolares, no para discutir sobre el recreo, no para discutir sobre la comida, o por lo menos no solo sobre esto, sino sobre cómo funciona la escuela, cómo lo estamos viviendo, qué es lo que no funciona, qué es lo que no le gusta a los alumnos. Y juntos tenemos que, perdonáis, hoy hay personas que no me permiten de... bueno. Y bueno, con esto termino. Este era el último punto y con esto me quedo a vuestra disposición por el tiempo que tenemos por el debate. Muchas gracias. Ahí está ya, gracias. Maestro Tonucci, la verdad es todo un placer escucharlo desde Jalisco el día de hoy. Salud. ¿Lo tenemos aún en línea al maestro, Juan? Sí. Sí, ahí está. Ah, perfecto, maestro. Sí, sí. Es que lo perdimos aquí en imagen, pero de verdad agradecemos muchísimo su participación. Ha sido enriquecedora la oportunidad de escuchar sus comentarios, reflexiones, sus puntos de vista. De verdad le agradecemos que comparta con nosotros este conocimiento. Quiero comentarle que tenemos muchos comentarios de las personas que nos siguen en redes sociales y también de nuestro público en general. Regálenos un ratito más de su tiempo, si no tiene inconveniente, para escuchar estas preguntas. ¿Está bien? Excelente. ¿Cómo no? Gracias. Empezaremos con el público presencial. Tenemos ya listos los micrófonos. Acá, Mariel. Aquí tenemos una maestra, ¿me hace favor de levantar su mano? Gracias, qué amable. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias y felicitar al doctor Tusini por tan excelente conferencia. Mi nombre es Néstor García y soy profesor de educación física. A los alumnos siempre se les ha considerado que digan propuestas en las actividades de educación física
y me queda muy claro que son la parte fundamental de la educación porque debemos de considerar sus intereses y necesidades de los alumnos. Entonces, quedo con ello y espero conseguir ese libro de Argentina de los saberes cotidianos. Muchas gracias. Bien, gracias, maestro. Efectivamente, la educación física tiene su interés. Es muy importante considerar que muchas veces en la evaluación general pesa poco, pero el tema es que hay muchos niños y niñas que tienen una preferencia muy fuerte respecto a actividades físicas y estos niños se consideran poco a nivel escolar porque a lo mejor no tienen buenos resultados en disciplinas que se consideran más importantes a nivel escolar como lengua y matemática. Pero esto es una forma incorrecta respecto a todo lo que decía antes. Es evidente que en una etapa de la vida en la cual toda la motricidad no solo es muy importante, sino no solo es preferida para los niños, sino que es muy importante por su salud. Tendremos que estar preocupados para los niños que no tengan una fuerte actividad física. Normalmente en la escuela ocurre el contrario, que los niños vivos preocupan. Hay muchas intervenciones farmacológicas muy preocupantes para quietar los niños vivos. Un niño vivo es un niño sano. Es el niño quieto que a veces tiene problemas. Por lo cual yo creo que lo que decía el profesor de Educación Física es muy importante y deberían tener un papel muy importante en el claustro. Gracias. Gracias, maestro. Tenemos una pregunta adicional del público. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Buenos días. Mi pregunta va dirigida más hacia la función de la supervisión escolar. Con todo este escenario tan bonito, tan armónico que nos acaba de presentar, ¿cómo mover o cómo inspirar a los colectivos de manera sostenida a lo largo del tiempo? En ese sentido, ¿cómo encontrar un equilibrio entre el deber ser del educador y la verdadera pasión por el bienestar de los niños? ¿Dónde focalizar el acompañamiento docente? Es un tema que sale frecuentemente. Es interesante el final de su pregunta porque dice cómo equilibrar entre el deber y el deseo en alguna manera. El problema es que lo que yo expliqué no es un deseo, es el deber. Lo que yo leí son leyes del Estado y son leyes más fuertes, más importantes y prioritarias respecto a cualquier otra ley que pueda decir cómo se hacen los exámenes, cómo se hacen las interrogaciones. Bueno, todo esto es a un nivel mucho más bajo. Cuando yo decía a que debe estar encaminada la educación, esto es el nivel. Por lo cual, cuando un secretario de Educación español, durante la pandemia, me pidió, pero yo cómo puedo ayudar los docentes a moverse hacia este cambio que yo proponía. Y yo le aconsejé, lo aconsejo ahora a usted, que tiene un papel de supervisora, si entendí bien, tenéis que apoyar los buenos maestros. Es decir, los buenos maestros tienen que encontrar el apoyo fuerte de los directores, de los supervisores, de los inspectores, de los ministros. Muchas veces el buen maestro está aislado porque es incómodo. Es incómodo por los colegas, porque los buenos maestros son maestros que trabajan mucho.
Una S. Tengo que marcar, bueno, no importa. Hay alguna persona en Francia que está desesperada, que sigue llamándome y yo no puedo contestar. Bueno, decía que yo me permití proponer a este señor, que era un secretario de Educación de una comunidad autónoma española, que su papel debía ser apoyar los mejores. Muchas veces los maestros que se desarrollan, los buenos maestros son aislados. Repito, lo decía, son incómodos para los colegas y son muy atractivos para las familias y para los niños, por lo cual viven esta situación un poco conflictiva. Tienen el apoyo de las familias, porque una familia cuando se da cuenta que a su hijo le tocó un buen maestro está satisfecha, y tienen alumnos muy raros que no ven la hora que vuelva el lunes. Y claro que para los otros maestros, que al contrario muchas veces tienen conflictos con las familias y que muchas veces tienen alumnos que no ven la hora que llegue el sábado, que era como yo fue cuando era alumno, bueno, estos maestros son peligrosos, son incómodos, obligan a un trabajo que la mayoría no quiere hacer. Por esto yo creo que tenemos que apoyarlos, porque estos son los maestros. Y todos los maestros deberían ser así. Y esto creo que el derecho al estudio no es tanto el derecho a tener una silla y una mesita o libros de textos gratuitos, sino es el derecho a tener un buen maestro. Muchas gracias, maestro. Qué excelente aportación. Wow. Tenemos una pregunta más del público y me gustaría además también tomar en cuenta a todos nuestros compañeros docentes que nos siguen en redes sociales. Entonces iremos con una pregunta presencial adicional y luego nos vamos a redes. Adelante, maestra, por favor. Buenos días. Un gusto escucharlo. Quisiera nos pudiera dar un mensaje para todos los maestros y maestras que tenemos hoy en las aulas, preocupados por querer nivelar a todos los alumnos, pues sienten que su grupo ahorita está muy... Perdona, no estoy escuchando bien. ¿Me repite, por favor? Sí, que quisiera nos pueda dar un mensaje para todos los maestros y maestras que se encuentran ahorita en su grupo, muy preocupados por querer nivelar a sus alumnos. Pues sienten que sus grupos ahorita están compuestos por alumnos que estuvieron en clases a distancia y otros que jamás se hicieron presentes y no saben qué hacer ante estos nuevos retos, no saben qué estrategias aplicar, están realmente preocupados. ¿Algún mensaje que nos pueda dar? Bueno, tengo que repetirme. El único mensaje que funciona y sobre el cual no hay dudas es escuchar a los niños, dar las palabras a los alumnos. La escuela debería renunciar a su papel tradicional de ser un lugar donde son los adultos que hablan y donde los niños escuchan. En Italia estamos celebrando los 100 años de nacimiento de Mario Lodi. Mario Lodi fue un gran maestro y para mí fue un gran amigo. Yo seguí su experiencia escolar, escribió muchos libros contando sus días de escuela. Yo no encontré ni en su libro, ni visitando su clase, ni una vez lo vi dar clases. Era un maestro que no enseñaba. Era un maestro que promovía. Un maestro que solicitaba, preguntaba, no contestaba, no daba respuestas. Siempre pedía, ¿por qué dices esto? ¿Y tú qué piensas? Y eran los niños que trabajaban, no era él. Era un maestro que vivía bien la escuela, no perdió ni un día de escuela. Yo cuando pienso a maestros que se enferman
En Italia la profesión docente es una de las profesiones que tiene más enfermedades profesionales. Y esto significa que algo está equivocado. No debería ser para gente que trabaja con niños. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que se enfermen? Debería ser un privilegio. Y es una pena. Por lo cual el consejo que puedo dar es: hacemos un paso atrás, damos espacio a los niños. Ellos nos ayudarán a entender cuál es el camino. No existe un camino para todos o un camino para siempre. La única garantía que podemos tener es ponernos a la escucha. Vale para los padres y vale para los docentes. Y vale también para los alcaldes. Es correcto. Maestro, muchas gracias, de verdad. Wow, de verdad esto es enseñanza, queridos compañeros. ¿Qué les parece si vamos a escuchar comentarios y preguntas de redes sociales? Josué, adelante, por favor. Gracias. Mencionar algunos de los comentarios de las personas conectadas a través del chat de la Secretaría de Educación. La casa como laboratorio, la casa el lugar de investigación, colaboración real entre padres, docentes, niños y niñas. Me encanta. Algo muy importante es ser conscientes de que enseñamos para la vida y no solo para funcionar en el aula. Otro comentario más, es cierto, los niños ansiaban el regreso a las aulas y en este tiempo de no asistir hubo aprendizajes rescatables que debemos aprender a observar, aprendieron a valorar lo que tienen. Otro comentario, tenemos que hacer que los alumnos se sientan cómodos y seguros, que sientan que las escuelas sean divertidas, que adecuemos las escuelas con estrategias y aprendizajes en donde el centro sea cada niño y cada niña. Y por último, un comentario más, hubo aprendizajes no académicos fuera de la currícula, dependiendo de los contextos de los alumnos. Nosotros, por nuestra parte, aprendimos más de su dinámica familiar, desarrollamos la empatía y la comunicación. Y por aquí una pregunta que está siendo recurrente, que bien ya comentó algunas cosas el maestro Tonucci, pero vale la pena mencionarla. ¿Cómo puede un educador desde su aula contribuir a que las y los niños despierten esa pasión por el aprendizaje en y para la vida? Temas muy interesantes. Uno es la casa como laboratorio, que ha sido una propuesta concreta que hemos desarrollado, que muchas escuelas han aprovechado. Es también una metáfora de cómo debería ser la escuela siempre. La escuela debería ser una escuela de la vida. Claro que cuando la vida se había reducido y el mundo de los niños se había identificado con su casa, era la casa el laboratorio escolar. Pero cuando el mundo se abre y los niños vuelven a vivir su mundo, el laboratorio debe ser su mundo. Es decir, el mundo debe abrirse. Y aquí sale un tema muy fuerte, muy grave. Tenemos que devolver el mundo a los niños. Hoy en día los niños no salen de casa, solo salen acompañados por adultos. No salen de casa porque tienen tareas, no salen de casa porque tienen que ir a actividades por la tarde. Todo esto es equivocado. La escuela no puede ocupar el tiempo de la tarde debe ser del juego, porque el juego es el mundo de los niños y la escuela tiene que desear que mañana lleguen y lleven este mundo, no el mundo de los deberes, que es un mundo pobre, que no da nada, solo aburre y no se entiende por qué la escuela siga con esta costumbre rara, absurda, que por ejemplo se debería entender y considerar en los países donde la escuela funciona mejor. No hay tareas. En Finlandia no hay tareas. Están prohibidas por ley. Y esto es lo primero. El segundo, que se pedía cómo puede la escuela ayudar a los niños a ser... Bueno, el tema es lo mismo, es el tema del juguete preferido. La escuela no debería ocuparse de lo que falta. La evaluación
casi siempre es una evaluación negativa, que se preocupa que no entiende matemática, que no entiende física, que no entiende, que hace errores cuando escribe. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que tenga algo que lo interesa. Y dedicámonos a no a lo que le falta. Probablemente lo que le falta no será su experiencia, su vida, no será a lo cual se dedicará a lo largo de su vida. Ayudamos cada uno de los alumnos y de las alumnas a encontrar lo que le gusta. Y después no tenemos que hacer nada, acompañarlo, favorecerlo, ayudando a la familia a reconocer que esto es su vocación, que no lo enviamos a otro camino. Y cada uno puede ser el mejor en lo suyo. Y si será el mejor, será contento, satisfecho, feliz. Y esto creo que tenemos que considerar el objetivo de nuestra misión, de nuestra profesión de educadores. Que nuestros hijos, por un lado, y nuestros alumnos, por el otro, sean felices. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Compañeros, tenemos apenas unos minutos para una última pregunta y a mí me gustaría de verdad que aprovecháramos la generosidad del maestro Tonucci y que hiciéramos una última pregunta de cierre. Allá tenemos una participación al fondo, si me pueden ayudar. Ay, tenemos acá otra, perdón, primero por acá. Gracias, maestra. Gracias, buenos días. Buenos días. Maestro, un placer comunicarnos con ustedes y coincidir en esta mañana. Yo soy supervisora y en la mayoría de las escuelas, en las zonas donde he estado, hay un gran número de escuelas multigrado. Cuando usted habla de estos espacios diversos, con actividades que representen la vida diaria, me evoca esta propuesta que tuvimos hace algunos años, en donde se presentan o se proponen los rincones matemáticos de exploración, de lectura, en donde los alumnos tienen la posibilidad de realizar diversas actividades muy parecidas a la vida diaria. Ahora, en estas escuelas que tenemos, parecieran grupos multigrado, alumnos con diferentes necesidades, con aprendizajes en diferentes niveles y con una experiencia de casa y de pandemia que pone en reto totalmente la función docente. ¿Cuál sería el perfil del docente? ¿Qué características tiene que tener un maestro en esta actualidad, con estos retos, con estas características? ¿Qué tendría que hacer y cómo tendría que ser un maestro que realmente quiera favorecer a los alumnos con esta experiencia de vida y sobre todo ante los retos que nos presenta esta pandemia? Muchas gracias. Gracias, y me parece muy interesante si es para concluir sobre este elemento que para mí es un elemento privilegiado. Yo creo que una clase multigrado es una clase privilegiada. En la educación, la diversidad es un valor, siempre. Todas las veces que renunciamos a la diversidad para hacer una escuela de iguales, cuando decimos la nuestra escuela, una escuela de una parte de la sociedad, que sean de una religión, que sea de un nivel social, que sea no sé qué, de cualquier cosa, es empobrecer la educación. La educación se enriquece con la diversidad. Y el tema, por ejemplo, de seleccionar los niños por nivel de edad es un absurdo que solo sigue y existe en educación. A lo largo de la vida nunca se utiliza. Pensáis si en la sala que he visto en estos momentos últimos, llena de gente, se indicaba que había filas para los que tenían de 20 a 40 años, otras filas de 40 a 60, otras de más de 60. Sería muy raro. La gente podía pensar que se había enloquecido, no sé, el organizador, recrea. ¿Por qué no tiene sentido?
en la escuela lo estamos viviendo todos los días y nadie protesta. ¿Y cuál es la ventaja de tener una clase multigrado? Es que el docente tiene que trabajar menos, porque hay todo un intercambio entre niños de distintas edades, de distintas capacidades, que no significa que solo sea que los mayores enseñan a los menores, a veces es el contrario. Y, por ejemplo, pensamos la importancia del cuidado, de la educación al cuidado, de los mayores respecto a los pequeños. Son cosas que en la vida, especialmente hoy en día, probablemente en Jalisco no es tan fuerte lo que estamos viviendo en Europa. El hecho que casi, no digo siempre, pero muy frecuentemente en la familia hay solo un hijo. Y son niños que no han vivido la experiencia de la diversidad dentro de la familia. Y por lo cual que la escuela le proponga una realidad más rica y las grandes experiencias escolares a las cuales yo me refiero, que son las de Freinet en Francia y de Don Milani en Italia, eran clases multigrado. Clases donde había chicos de 4 a 16 años en Freinet y de, no sé si 8 o 9 años hasta 18 años en la escuela de Barbiana. Y es interesante notar que eran 2 maestros enfermos graves, tenían poca posibilidad de hablar, 2 grandes maestros. Y cuando explicaban su manera de hacer la escuela, decían que la escuela la hacían los alumnos, no los maestros. Y cuando hablaba de Mario Lodi lo decía, nunca lo escuché dar clases. El maestro es un cultivador, es una persona que favorece el crecimiento, el desarrollo, y no que pone adentro o modifica, no es su papel. Y por lo cual una multigrado para mí es un modelo educativo. Lo estoy proponiendo también a las situaciones que no lo necesitan. Y me gustaría que las escuelas multigrado no se consideraran como escuelas desfavorecidas y que no pueden separar a los alumnos solo porque no tienen bastante alumnos para separarlos, sino para el consejo de conservar esto como una riqueza, un privilegio. Y muchas gracias a todas y todos. Gracias, maestro, qué gusto, qué honor para Jalisco poderlo escuchar. De verdad, le damos las gracias de todo corazón. Recrea Academy agradece su participación y pues yo les pediría a todas las personas que están aquí presentes en Recrea Academy un caluroso aplauso para despedir al maestro Tonucci. Gracias, maestro.